Historia completa, el regreso de Triglav, el viejo detective, examinando la escena del crimen, encontró junto al cuerpo un extraño trozo de obsidiana cubierto de símbolos. Ya había visto algo similar hacía muchos años, en un caso que nunca resolvió. Levantó lentamente la cabeza y encontró la mirada de su joven compañero. «Han vuelto», dijo en voz baja, apretando la piedra fría en su palma. La mirada de su compañero, el sargento Igor Petrov, expresaba una pregunta silenciosa, pero al ver la máscara congelada de terror y comprensión en el rostro del veterano, se calló. La habitación se llenó del zumbido de los agentes, los flashes de las cámaras, pero para Iván Sergeyevich todo se convirtió en un ruido lejano. En sus oídos solo resonaba el eco de sus propias palabras. «Han vuelto». La piedra en su palma parecía quemarle la piel, aunque estaba fría como el hielo. No era solo una prueba, era un mensaje, dirigido específicamente a él. «Iván Sergeyevich». Petrov rompió el silencio, poniendo cuidadosamente una mano sobre el hombro de su compañero. «¿Quién ha vuelto? ¿Qué es eso?» El detective abrió la mano, revelando la obsidiana negra y lisa. El símbolo grabado en la piedra se asemejaba a un tridente enredado por una serpiente. «Es la marca de Triglav», susurró Iván Sergeyevich. «Un grupo que pensé había desaparecido para siempre hace 20 años. Operaban en las sombras, asesinatos rituales, robos de obras de arte. Dejaban esta misma marca en cada víctima. El caso de mi compañero, Nikolai». Su voz se quebró. «Murió porque se interpuso en su camino. Y el caso se cerró por falta de pruebas. ¿Y pensaste que era el final? Pensé que se habían disuelto, o que se habían ido». El viejo detective se levantó, sus huesos protestando con un chasquido silencioso. «Pero esto no es una coincidencia, Igor. No es un imitador. Es su estilo. Precisión. Y tocó el símbolo con el dedo, es auténtico. Es un mensaje para mí. Recordamos». De repente, un técnico con un traje blanco entró en la habitación, luciendo preocupado. «Iván Sergeyevich, debería ver esto. En el dormitorio. No hemos tocado nada». Intercambiaron miradas con Petrov y siguieron al técnico. En el dormitorio, en el espejo del armario, alguien había escrito con lápiz labial unos números y letras. No era un hechizo ni un símbolo misterioso. Era una fecha del pasado. Iván Sergeyevich palideció. «¿Qué es?», preguntó Petrov. «Es». El detective tragó saliva. La fecha de la muerte de Nikolai. En ese momento, su teléfono vibró. «Número desconocido». Abrió el mensaje. Solo había una foto, una imagen vieja y amarillenta de un periódico, mostrándolo a él y a Nikolai riendo durante la entrega de un premio. En la foto, en el lado de Nikolai, alguien había dibujado una línea roja. Y debajo, un texto breve. «¿Nos has echado de menos, detective?» Iván Sergeyevich sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La línea roja en la foto era idéntica a la que había visto en los documentos hacía 20 años, la marca de Triglav indicando una sentencia. No solo habían vuelto, estaban comenzando un juego. Ahora, aquí. Y su nuevo compañero, Igor, era otra pieza en este tablero de ajedrez, sin siquiera saberlo. Una fría ira se alzó lentamente en el pecho del veterano, reemplazando el terror inicial. Habían cometido un error al recordarle a Nikolai. Ahora era personal. No solo un caso sin resolver. Era venganza. Se giró hacia Petrov, y su voz sonó inesperadamente firme, acero templado en viejas heridas. «Todo ha cambiado. Ni una palabra a los investigadores. A nadie. A partir de ahora, operamos en las sombras. ¿Entendido?» Igor, viendo la transformación de su compañero, simplemente asintió, sintiendo el peso del momento. Iván Sergeyevich guardó el teléfono en su bolsillo, apretando el artefacto de obsidiana en su otra mano. «¿Quieren mi atención? La tendrán. Pero en mis términos. Lo primero, el archivo. Necesitamos el viejo expediente. Todo lo que olvidaron destruir». Iván Sergeyevich giró bruscamente y se dirigió rápidamente hacia la salida, su abrigo ondeando tras él como la sombra de un pájaro gigante. Petrov, deteniéndose un segundo para dar instrucciones al equipo forense de no tocar nada sin su presencia personal, casi tuvo que correr para alcanzar a su compañero en el ascensor. Bajaron en silencio al garaje subterráneo, donde en una esquina estaba su discreto coche de servicio. Iván Sergeyevich no entró de inmediato.
Se apoyó con las manos en el frío metal del techo, su respiración era pesada y irregular. Bajo la luz de los fluorescentes, su rostro parecía cansado y más viejo de lo habitual, pero sus ojos ahora ardían con un fuego frío y concentrado. Nos están observando, Igor dijo en voz baja, sin levantar la cabeza. Ahora, en este momento. Sabían que vendríamos. Sabían que encontraríamos la piedra. Enviaron el mensaje en el momento perfecto. Esto no es una investigación. Es un duelo. Entró al coche, y la puerta se cerró con un golpe sordo y definitivo. Petrov ocupó el lugar del conductor, pero no arrancó el motor. ¿El archivo?, preguntó, revisando el garaje vacío en el espejo. No el archivo. Ivan Sergeyevich sacó su teléfono y lo tiró en el asiento trasero, como si se deshiciera de un veneno. Es el primer lugar donde esperarán, y el último donde encontraremos la verdad. La verdad de ese caso nunca llegó a los archivos oficiales. Dirigió su vieja y cansada mirada hacia Petrov. Vamos a la colina pelada, a la cabaña de Nikolai. Nadie sabía de ella. Nadie, excepto yo. Guardaba allí sus notas, sus corazonadas, lo que no podía poner en el informe oficial. Si Triglav pasó algo por alto, estará allí. Igor asintió sin preguntar más. Confiar en el instinto de su compañero era ahora la única brújula en este oscuro juego. Encendió el motor, y el ronquido del motor llenó el aire sofocante del garaje. Salieron a la lluviosa calle crepuscular de la ciudad, donde las luces de las farolas se difuminaban en los charcos como recuerdos dispersos. Iván Sergeyevich estaba sentado inmóvil, mirando la ciudad que pasaba tras la ventana, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Veía el rostro de Nikolai, la misma sonrisa amplia que en la foto del mensaje. Veía sus ojos, llenos de una determinación que finalmente le costó la vida. Lo siento, viejo amigo, pensó, apretando los párpados. Te fallé entonces. No te fallaré ahora. El camino a la colina pelada serpenteaba por carreteras desiertas, cada vez más lejos del bullicio urbano. El bosque los rodeó con una oscuridad más densa que la que había fuera de las ventanas, más densa que nunca. Igor condujo en silencio, mirando de vez en cuando a su compañero. Lo veía girar nerviosamente un objeto entre sus dedos. Un viejo reloj de bolsillo de latón. El reloj que había pertenecido a Nikolai. Era suyo. La voz de Iván Sergeyevich sonó de repente en el silencio como si respondiera a una pregunta no formulada. Lo encontré el día que lo encontraron a él. Lo guardé, como recuerdo, y como advertencia. Finalmente llegaron. La cabaña de Nikolai estaba al borde del bosque, casi completamente consumida por la hiedra silvestre y las sombras. Parecía abandonada desde hacía décadas. Se detuvieron a cierta distancia, apagando los faros. Durante un largo rato, observaron los alrededores, buscando cualquier señal de movimiento, luces, cualquier cosa que pudiera delatar una presencia no deseada. Pero solo reinaba un silencio muerto y abrumador, roto por el susurro de las hojas. «Quédate en el coche», ordenó Iván, sacando una linterna y su pesada pistola de servicio de la guantera. «Si pasa algo, si oyes un disparo, te vas. Inmediatamente. Sin importar qué. Vas directo con el comandante Gorchov y le entregas esto». Deslizó en la mano de Igor una pequeña memoria USB metálica atechta a un llavero. «Es todo lo que he reunido todos estos años. En secreto. Copias, notas, listas de testigos que desaparecieron. Gorchov es el único en quien se puede confiar. Me lo prometió. Después de aquel caso». Igor quiso protestar, quiso quedarse al lado de su compañero, pero la mirada de Iván no dejaba lugar a dudas. No era una petición, era una orden. Su última voluntad. «Entendido», susurró, apretando la memoria USB. Iván Sergeyevich salió del coche. Antes de desaparecer en la oscuridad que conducía a la cabaña, miró una vez más a Petrov. Y por una fracción de segundo, apareció algo en sus ojos que Igor no había visto antes, no solo determinación, sino también una profunda y no disimulada tristeza. La tristeza de un hombre que iba a enmendar un error de hace años, sabiendo que el precio podía ser definitivo.
La puerta crujió, cediendo ante una cerradura oxidada, y se abrió, admitiendo a Iván Sergeyevich en un reino de polvo y olvido. El aire interior era denso, espeso, olía a moho, madera vieja y algo más, amargo, como el regusto de un viejo miedo atrapado entre las tablas del suelo. Cerró la puerta tras de sí, apoyó la espalda contra ella y iluminó el espacio con el haz de su linterna. El polvo bailaba en el haz como miríadas de polillas fantasmales. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de fieltro gris. Una mesa vieja, llena de papeles, invadida de hongos. Una silla volcada, como si su dueño se hubiera levantado de ella con prisa. Estanterías donde los lomos de los libros se habían fundido en una masa amorfa. Y silencio. Un silencio sordo, absoluto, opresivo, que ni siquiera el ruido del bosque exterior lograba alterar. Dio un paso, y el suelo crujió tan fuerte que pareció que el eco se extendería kilómetros. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido resonaba en sus sienes. Se acercó a la mesa. Papeles que no veía desde hacía 20 años. Informes escritos con la letra apretada de Nikolai. Esquemas, fotografías. Su mano tembló al pasar los dedos por una hoja amarillenta. Lo había visto. Lo recordaba. Iván Sergeyevich se puso a trabajar con la metodicidad de un viejo detective, dejando de lado las emociones. Sabía lo que buscaba. La carpeta roja. Así la llamaban él y Nikolai. El diario no oficial de la investigación. Todo lo que no encajaba en la versión oficial. Todas las conjeturas más locas y las pruebas más peligrosas. Estaba seguro de que por esa carpeta, habían matado a Nikolai. Registró los cajones de la mesa, las estanterías, miró detrás de las librerías. Nada, solo polvo y telarañas. La desesperación comenzó a acercársele con sus fríos tentáculos. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si Triglav había encontrado este lugar y lo había destruido todo? Entonces su mirada se posó en el suelo. En el mismo rincón de la habitación, bajo una desgastada alfombra de caza colgada en la pared, una de las tablas parecía diferente. Era un poco más clara, como si se moviera a menudo. Se arrodilló, respirando con dificultad. Con cuidado, deslizó los dedos por la estrecha rendija y tiró. La tabla cedió sin hacer ruido, revelando un pequeño espacio oscuro. Su corazón latió con más fuerza. A la luz de la linterna, vio una vieja carpeta de cuero envuelta en un hule. Estaba intacta. La carpeta roja. La verdad de Nikolai. En ese mismo instante, se oyó un seco chasquido de una rama fuera de la ventana. Alguien estaba ahí fuera. Alguien que había estado esperando. Iván Sergeyevich se quedó inmóvil, apagando la linterna. La oscuridad lo envolvió por completo. Solo oía su propia respiración y un leve susurro, casi ultrasónico, que venía del exterior. No era un transeúnte casual. Era un cazador. Y él era la presa. Con un movimiento rápido y practicado, escondió la carpeta bajo su chaqueta, se la abrochó y esperó. Su mano fue a la pistolera, asiendo la empuñadura fría de su arma. No podía salir por donde había entrado. Estaban sobre él. Igor estaba en peligro. Gateó en la oscuridad hacia el interior de la cabaña en dirección a la pequeña cocina. Recordaba que Nikolai, paranoico por naturaleza, había construido una salida de emergencia, una puerta escondida tras la alacena, que conducía directamente a un denso matorral de enebros detrás de la casa. Era su último recurso, del que nadie más sabía. Nadie excepto él. Llegó a la cocina, sus manos encontraron una alacena de madera maciza. Hizo fuerza y, con un leve gruñido, la apartó. Detrás había una puerta de madera estrecha, apenas visible en la pared. En este mismo momento, oyó como la puerta principal de la cabaña cedía ante la embestida de un hombro y golpeaba la pared con estruendo. Pasos pesados irrumpieron dentro, desgarrando el silencio. «Está aquí», llegó una voz aguda y extraña, registrada habitación por habitación. Iván Sergeyevich abrió la salida de emergencia y se deslizó en la oscuridad, cerrando la puerta tras de sí, sin hacer ruido. Se quedó congelado entre la espesura de los enebros. Su abrigo se fundía con la sombra. A través de las ramas, vio como dos hombres con ropa oscura entraban en la cabaña con linternas y armas en las manos. Sus movimientos eran precisos, militares. No eran simples matones, eran profesionales. Uno de ellos se paró en medio de la habitación, iluminando el vacío con su linterna.
Se escapó, afirmó secamente. Pero no irá lejos. Lo perseguimos. El otro, más alto, se acercó a la mesa y pasó la mano por la superficie donde momentos antes habían estado los papeles de Iván Sergeyevich. No, hizo lo que quería. Encontró lo que vino a buscar. El hombre alzó la mirada y miró directamente hacia la ventana, detrás de la cual se escondía Iván como si pudiera verlo a través del muro de oscuridad. El juego acaba de comenzar. Dejémosle que lo disfrute. Por un breve momento, Iván Sergeyevich no esperó más. Silencioso como una sombra, se alejó de la cabaña pegándose a los troncos de los árboles con el corazón martilleándole en la jaula torácica. Tenía la carpeta, tenía la verdad, pero Triglav sabía que la tenía, y sabían que él lo sabía. La carrera contra el tiempo acababa de adquirir un ritmo mortal. Tenía que llegar hasta Igor. Tenían que salir de allí. Ahora, Iván Sergeyevich se abrió paso a través del espeso bosque, llevando bajo la chaqueta la pesada carpeta que le quemaba como un carbón al rojo vivo. Cada susurro, cada crujido de una rama parecía el grito de una persecución. Finalmente llegó al linde del bosque, desde donde debería ver el coche. El coche estaba en su lugar. Pero algo iba mal. Las luces estaban apagadas y Igor no había salido a recibirle. Iván se apretó contra el tronco de un árbol, aguzando los sentidos. En el aire flotaba un olor a creagoma quemada. Los neumáticos. Alguien los había pinchado. Entonces distinguió un movimiento en el interior del auto. ¿Una sombra? ¿Una? ¿O más? No podía arriesgarse. No podía acercarse. El corazón se le encogió de impotencia. Igor estaba atrapado y él, con las pruebas invaluables en sus manos, no podía ayudarle. En ese momento, su teléfono, que antes había tirado en el asiento trasero, de repente cobró vida. La pantalla se iluminó con una luz azulada. Llegaba un mensaje, del mismo número desconocido. Iván Sergeyevich sacó lentamente su segundo teléfono, el secreto que llevaba consigo. Abrió el mensaje. No había texto, solo una foto, perfectamente nítida. Una foto del rostro de Igor Petrov tras la ventanilla del coche. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de terror, pero también de determinación. Y en el cristal, justo junto a su sien, se recortaba la silueta oscura del cañón de una pistola. Bajo la foto, esta vez, solo había una palabra corta: intercambio. Iván Sergeyevich se dejó caer lentamente, apoyando la espalda en la áspera corteza del árbol. La carpeta roja, pesada por la verdad y la sangre de Nikolai, descansaba sobre sus rodillas. Frente a él, en el coche, estaba su compañero, el hombre por el que era responsable. Y en su mano reposaba la decisión que significaba la vida o la muerte. Triglav no había vuelto para solo jugar. Había vuelto para terminar la partida, interrumpida años atrás. Y ahora Iván tenía que hacer el siguiente movimiento, el decisivo. La memoria del comandante Gorchov era un archivo polvoriento de promesas rotas y juramentos manchados. La memoria USB que Igor le había entregado, con las manos temblorosas, la nariz ensangrentada, pesaba en su bolsillo como una losa. Iván, viejo amigo, al final llegó este día, pensó, encendiendo el ordenador seguro. Los datos se desplegaron como un panorama desolador. Informes alterados, testigos desaparecidos, transacciones bancarias que llevaban a cuentas offshore. Y un nombre, repetido una y otra vez, protegido por capas de poder. Un nombre que explicaba por qué el caso de Triglav había sido enterrado. No era solo una sociedad secreta, era un cáncer en lo más alto del sistema. Mientras tanto, en la oscuridad del bosque, Iván Sergeyevich no movió un músculo. Su mente, afilada por décadas de instinto policial, calculaba las opciones. Entregar la carpeta significaba la muerte para ambos. No entregarla, la muerte inmediata de Igor. Necesitaba una tercera opción, una que Triglav no anticipara. Su mano, temblorosa al principio, se volvió steady de repente. Abrió la carpeta roja. No buscaba la verdad completa, buscaba un fragmento, un arma. Sus dedos pasaron rápidamente las páginas hasta encontrar una fotografía en blanco y negro. No era de una víctima ni de un símbolo. Era una imagen de un grupo de hombres en un restaurante elegante. Entre ellos, reconoció a un joven Nikolai con una sonrisa forzada y a otro hombre con la espalda recta y una cicatriz distintiva en la mano derecha, la misma cicatriz que había visto en el hombre alto de la cabaña.
al dorso con la letra de Nikolai, celebración tras el éxito. El Skobek. Nunca olvides su rostro. Ivan sacó su teléfono secreto, no para responder al mensaje, sino para enviar uno nuevo, a un número que no usaba desde hacía años. Adjuntó la foto, enfocada en el hombre llamado Kobek, y escribió un solo mensaje: ¿recuerdas esta deuda, Goldshop? Es hora de pagarla. Retrásalos. Ahora. Luego, con una calma, Gleish respondió al número de Triglav. No escribió nada. Grabó un audio de 3 segundos. Se lo llevó a los labios y susurró, con una voz cargada de una rabia contenida que resonaba en el silencio: Kobek, el pasado llama a tu puerta. Los efectos fueron inmediatos. Dentro del coche, el hombre que apuntaba a Igor, el Kobek de la foto, se puso rígido. Su mirada segura se quebró por un segundo de confusión pura, luego de ira. El nombre que no había escuchado en 20 años, pronunciado por un hombre que debería estar rogando, lo desequilibró. Gruñó una orden a su compañero y salió bruscamente del coche, escaneando el bosque con su arma, buscando no a un detective, sino a un fantasma personal. Ese fue el momento que Ivan necesitaba. No para acercarse al coche, sino para que Igor actuara. Mientras la atención se desviaba, Igor, aprovechando la distracción, se abalanzó sobre el segundo hombre dentro del coche. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, Goldshop, tras leer el mensaje y ver la foto, maldijo en voz baja. La deuda con Ivan era más antigua que la traición. Actuó. Con una llamada, desplegó una alerta de incidente de tirador activo falsa en las cercanías, haciendo sonar las sirenas de todas las patrullas en un radio de 10 kilómetros. No era una solución, era un caos calculado, un retraso. El sonido de las sirenas lejanas, creciendo rápidamente, fue la última pieza. Kobek fuera del coche, maldijo. El juego había cambiado. La caza se había vuelto un riesgo inaceptable. Con una última mirada furiosa hacia el bosque, donde sabía que Ivan estaba escondido, dio una orden seca. Los dos hombres se retiraron, desapareciendo en el bosque tan rápido como habían llegado, dejando el coche con las ruedas pinchadas y a un Igor Petrov jadeando, pero vivo, en el asiento del conductor. Ivan Sergeyevich esperó un minuto completo, luego otro, antes de salir de su escondite. No hubo un abrazo de celebración, ni palabras de alivio. Se miraron a través del parabrisas, dos mundos separados por el cristal, unidos por una noche de infierno. Ivan abrió la puerta del coche. ¿La carpeta?, preguntó Igor con la voz ronca. Intacta, respondió Ivan, subiendo al asiento del pasajero. Su mirada era la de un hombre que había mirado al abismo y había visto su propio reflejo. Pero ahora ellos saben que la tenemos, y nosotros sabemos quiénes son. Arrancó el motor, la voz cargada de un nuevo tono, sombrío y resuelto. Esto ya no es un caso, Igor. Esto es una guerra. Y acaba de comenzar. El motor tosió, protestó, pero finalmente arrancó. El sonido de las sirenas se acercaba, mezclándose con el latir de la sangre en sus oídos. Igor, con las manos aún temblorosas, puso primera y pisó el acelerador. El coche, con sus ruedas destrozadas, se movió de forma grotesca, como un animal cojo, pero se movió. Se alejaron de la cabaña, del bosque, de la sombra de Triglav. «¿Goldshop?», preguntó Igor, sin apartar la vista de la carretera serpenteante. «Pagó su deuda», respondió Ivan con sequedad, observando por el espejo retrovisor. «Pero no lo vuelvas a mencionar. Ahora estamos solos». La ciudad los recibió con su indiferencia habitual. Luces de neón, tráfico, gente ajena a la guerra que se libraba en sus sombras. Ivan no dio la dirección de la comisaría. En su lugar, guió a Igor hacia un distrito industrial abandonado, un lugar de naves desiertas y calles olvidadas. Se detuvieron frente a un garaje cerrado con un candado oxidado. Ivan lo abrió con una llave que llevaba años escondida. Dentro, no era un refugio, era un arsenal de desesperación. Diagramas y fotos de la vieja investigación de Triglav cubrían las paredes, conectadas por hilos de colores. Era la obsesión de Ivan hecha tangible. Esto es. Igor no pudo terminar la frase. Mi seguro de vida. Ivan arrojó la carpeta roja sobre una mesa llena de papeles. Y ahora, el nuestro. Abrió la carpeta. Allí no solo estaban las teorías de Nikolai. Estaban los nombres. Políticos, jueces, empresarios. Triglav no era un culto, era una red. Una simbiosis entre el crimen organizado y el poder. La cicatriz en la mano de Kobek resultó ser la marca de un antiguo cuerpo de élite,
disuelto tras un oscuro incidente. No podemos vencerlos con las reglas, murmuró Iván. Siguiendo el diagrama con el dedo, tenemos que cambiar el juego. En ese momento, el teléfono de Iván vibró. Un mensaje de un número encriptado. No había texto, solo una imagen, la fachada del edificio donde vivía la hija adulta de Iván, a la que no veía desde hacía años. Y debajo, una nueva palabra, jaque. Iván cerró los ojos. El tablero era más grande de lo que pensaba. Y las piezas más vulnerables. Tenemos que dividirnos, dijo, abriendo los ojos. Su voz era fría como el acero. Toma esto. Le entregó a Igor un dossier con nombres y direcciones. Son los eslabones débiles. Los que temen. Encuéntralos. Hazlos hablar. Yo tengo un movimiento personal que hacer. Igor asintió, comprendiendo el peso no dicho en las palabras de su compañero. Recogió el dossier. Era más pesado de lo que parecía. ¿Y la carpeta?, preguntó. Iván tomó un mechero de la mesa. La verdad es un arma, Igor. Pero a veces, la única forma de ganar es convencer al enemigo de que ya la has soltado. Encendió la llama y la acercó a una esquina de la carpeta roja. El fuego se propagó rápidamente, consumiendo 20 años de secretos, miedo y sangre. Las llamas iluminaron su rostro, tallando nuevas arrugas de determinación. Ahora dijo, dejando que las cenizas cayeran al suelo, vamos a hacerles creer que lo hemos perdido todo, que no tenemos nada que perder. Es cuando un hombre es más peligroso. Salieron del garaje, uno hacia la luz de la ciudad, el otro hacia una sombra aún más profunda. La partida continuaba, pero las reglas acababan de ser quemadas. Las llamas consumieron la última esquina de la carpeta roja, dejando solo un montón de cenizas que olía a cuero quemado y miedo. Iván Sergeyevich aplastó las brasas con el tacón, su rostro a la luz del fuego parecía una máscara antigua, impasible e intransigente. Se volvió hacia Igor y sus ojos ardían con el mismo frío fuego que la ojera. «Nos observan en cada paso», dijo Iván en voz baja, su voz grave y espesa como el humo. «Cuentan cada uno de nuestros pensamientos. Así que debemos hacer lo que no esperan. Debemos desaparecer». Se acercó al rincón más alejado del garaje, apartó un banco de trabajo oxidado y presionó con fuerza un panel discreto en el suelo. Con un chirrido sordo, se abrió una trampilla secreta que conducía a un túnel angosto, oliendo a humedad y excrementos de rata. Era su último y más importante as bajo la mengue que nadie conocía, ni siquiera Nikolai. «Bajar», ordenó Iván. Igor, sin dudar, lo siguió hacia la oscuridad subterránea. Caminaron agachados durante casi una hora hasta que el túnel los llevó al sótano de una lavandería abandonada en las afueras de la ciudad. Allí, en completa oscuridad, Iván encendió un mechero de gas y la tenue luz reveló estantes con conservas, cajas de municiones y una vieja radio. «Este es nuestro refugio», le explicó Iván, «por unos días, hasta que sacudamos a esos bastardos». Pero Igor no podía simplemente esperar. En su bolsillo tenía la lista, esos eslabones débiles del expediente de Triglav. Sacó la hoja arrugada y se la alcanzó a Iván. «No podemos escondernos, Iván Sergeyevich. Mientras estamos aquí, están tras tu hija. Tenemos que actuar». Iván tomó la lista en silencio, sus dedos deslizándose por los nombres hasta detenerse en uno. Anna Petrovna Lebedeva, ex archivera del Tribunal Municipal. «Ella», dijo Iván con seguridad. Nikolai la mencionó. Callada, discreta, pero tenía la costumbre de hacer copias de todos los documentos que pasaban por sus manos. Si en alguna parte quedan pruebas contra Triglav, es con ella. El riesgo era inmenso. Triglav seguramente ya había tendido trampas alrededor de cualquiera relacionado con el viejo caso. Pero no había otra salida. No podían atacar a ciegas. Usando una antigua línea de teléfono público no intervenida, Igor contactó a su único contacto confiable en el departamento de cibercrimen, la joven y ambiciosa teniente Svetlana Orlova. Su voz en el auricular sonaba tensa pero decidida. «Petrov, escuché que están en una tormenta», dijo. «¿En qué puedo ayudar?» «Necesito información sobre una dirección», explicó Igor brevemente. «Plano completo de accesos, cámaras, posible vigilancia. Y revisa los hospitales si hay una anciana Lebedeva ingresada por accidente». La respuesta llegó 2 horas después, cifrada en un inofensivo correo publicitario. La respuesta, cifrada en un inofensivo correo publicitario, no era alentadora.
El edificio de Anna Petrovna estaba bajo una vigilancia discreta pero constante, un furgón negro estacionado frente a la entrada, cámaras adicionales en los árboles cercanos. Y sí, Anna Petrovna había sido ingresada de urgencia 3 días antes en el Hospital Clínico en 4 con un diagnóstico de intoxicación alimentaria severa. Una coincidencia demasiado conveniente. Está aislada, murmuró Igor, estudiando los datos en la pantalla de un teléfono desechable. Es una ratonera. Toda jaula tiene una puerta, replicó Iván con calma. Gleichel ya estaba revisando el contenido de una bolsa deportiva polvorienta. Sacó 2 uniformes de servicio de limpieza del hospital, credenciales falsificadas y un pequeño y discreto estuche con jeringas y ampollas. Nosotros no vamos a sacarla. Vamos a entrar. Y vamos a hacerles una pregunta. Solo una. Su plan era una locura temeraria, una jugada desesperada que solo un hombre que había quemado sus naves podía concebir. No se trataba de stealth, sino de audacia pura. Iban a caminar directamente hacia la boca del lobo, aprovechando la propia paranoia de Triglav. Al día siguiente, a las 6 a.m., 2 hombres con uniformes de mantenimiento y mascarillas empujaban un carrito con cubos y fregonas por el corredor de la 4ª planta del hospital. La de cuidados intensivos. Bajo las gorras y las gafas, era imposible reconocer a Iván y Igor. Iván llevaba en el oído un minúsculo receptor Svetlana. Desde una furgoneta a 2 manzanas, les daba instrucciones en susurros, pirateando las cámaras internas del hospital. Habitación 407. Hay un guardia en la puerta, armado. Parece profesional. No es seguridad del hospital. Iván asintió para sí mismo. Hizo un gesto a Igor y giró el carrito hacia una habitación de almacén de servicio contigua a la 407. Una vez dentro, sus movimientos se volvieron rápidos y precisos. De un compartimento oculto en el carrito, Igor sacó una pequeña botella de gas lacrimógeno adaptada y un dispositivo de interferencia de radio. Iván, por su parte, preparó una jeringa con un poderoso sedante de acción rápida. Entre eso, murmuró Iván, su mano en el pomo de la puerta que los separaba del guardia. Tú, el gas. Yo, la jeringa. Igor contó mentalmente. 3.dos.unio. Iván abrió la puerta de golpe. El guardia, un tipo corpulento con la mirada alerta, se giró al instante, su mano yendo al arma. Pero Igor ya había accionado el dispositivo. Un silbido agudo y sordo cortó todas las comunicaciones en la zona. En el mismo segundo, Igor lanzó la botella de gas que estalló a los pies del guardia, llenando el estrecho pasillo de una nube blanca y sofocante. El guardia tosió, cegado. Fue todo el tiempo que Iván necesitó. Se abalanzó como una sombra, esquivando el brazo del hombre y clavándole la jeringa en el cuello. La lucha fue breve y brutal. El guardia forcejeó, pero el sedante hizo efecto rápidamente. Sus músculos se aflojaron y se desplomó como un fardo. Igor arrastró el cuerpo inconsciente al almacén mientras Iván entraba en la habitación 407. Anna Petrovna Lebedeva yacía en la cama, pálida y frágil, conectada a un gotero. Sus ojos, sin embargo, estaban abiertos y llenos de un miedo antiguo y cristalizado. No mostró sorpresa al ver a Iván, solo un profundo y resignado agotamiento. Sabía que vendrían, susurró, su voz apenas un hilo de aire. Los otros, o ustedes. Nikolai me envió, Anna Petrovna, dijo Iván, acercándose a la cama. No había tiempo para sutilezas. Necesito un nombre. El nombre de quien dio la orden de cerrar el caso. Hace 20 años. Una lágrima escapó del ojo de la anciana y recorrió su mejilla surcada de arrugas. Él me prometió protección. Para mi nieta, susurró. Pero se llevaron a mi gato la semana pasada. Una advertencia. Ya no pueden hacerle daño, mintió Iván, con una convicción que casi él mismo creyó. Dígame el nombre. Es la única forma de detenerlos. Anna Petrovna cerró los ojos, librando una batalla interna. Finalmente, con un suspiro que parecía llevarse lo último de su fuerza, abrió los ojos y miró fijamente a Iván. Fuego, comenzó a decir. En ese preciso instante, la ventana de la habitación estalló en 1000 pedazos. Un fogonazo cegador y el estruendo ensordecedor de un disparo de francotirador llenaron la habitación.
El monitor junto a la cama de Anna Petrovna emitió un pitido agudo y plano. Una mancha carmesí floreció en su pecho, justo sobre el corazón. Iván se tiró al suelo instintivamente, arrastrándose hacia la cama. Pero ya era demasiado tarde. Los ojos de Anna Petrovna, vidriosos y sin vida, miraban al techo. El nombre, la clave de todo, se había extinguido con su último aliento. «Igor, francotirador», gritó Iván. «Nos tenemos que ir, ya». La puerta de la habitación se abrió de golpe. Igor, con el rostro pálido, asomó la cabeza. El sonido de alarmas y gritos llenaba ya el corredor. «La salida de servicio», gritó Igor. «¿Ahora?» Iván se levantó, lanzando una última y amarga mirada al cuerpo sin vida de Anna Petrovna. Habían estado a segundos de la verdad, y alguien, desde las alturas, había decidido que esa verdad no fuera revelada. Su mirada se endureció hasta convertirse en puro acero. Ahora no solo era una guerra, era personal, y no terminaría hasta que encontrara al hombre que había dado la orden de apretar el gatillo. Conclusión: cenizas y acero. El silencio que siguió a su huida del hospital en llamas era ensordecedor. Estaban sentados en el sótano de otro edificio abandonado, su tercer refugio en 12 horas. El olor a humo y sangre se había impregnado en su ropa, en su piel, en lo más profundo de su ser. Igor, apoyado contra una pared húmeda, miraba al vacío, sus manos aún temblando levemente por la adrenalina. Había visto cómo la bala encontraba su blanco, cómo la vida abandonaba los ojos de Anna Petrovna. No era solo un fracaso, era un asesinato ritual, frío y demostrativo, destinado a mostrarles su lugar, el lugar de moscas estrellándose contra un cristal. Iván Sergeyevich no temblaba. Estaba de pie junto a la única rendija de una persiana, observando la desierta calle nocturna. Su impasibilidad era más aterradora que cualquier histeria. En el reflejo del vidrio sucio, sus ojos ya no ardían con el frío fuego de la venganza. Se habían convertido en algo más, 2 piezas de acero pulido, toda emoción, toda. Eran los ojos de un hombre que había cruzado un umbral del que no había regreso. Ella dijo. Igor rompió el silencio, su voz áspera como papel de lija. La posibilidad, en voz alta, colgó en el aire entre ellos, pesada y venenosa. Si era cierto, significaba que la traición era absoluta, que el único hombre en quien Iván confiaba, el que les había proporcionado el caos que les permitió escapar del bosque, era en realidad la mano que dirigía desde las sombras. Era una idea tan monstruosa que parecía imposible. Y, por eso mismo, era probablemente la verdad. Iván no se volvió. Su reflejo en el cristal ni siquiera parpadeó. Una sílaba no es una prueba, dijo su bozón. Es un anzuelo. O una coincidencia. Ahora dudaremos de él. De todos. Eso es lo que ellos quieren. Parálisis por análisis. Finalmente, se giró France Window. Su rostro era un paisaje de sombras y líneas duras. Nos equivocamos en el enfoque, Igor. Buscamos un hombre. Pero, puedes cortar una cabeza y crecerán 2 nuevas. No murió por un nombre. Murió por lo que representaba una verdad incómoda en un pedazo de papel. Caminó hacia el centro del sótano, donde en el suelo de tierra yacía la urna metálica con las cenizas de la carpeta roja. Quemamos papeles, pensamos que eso nos liberaría, pero nos equivocamos. La verdad no estaba en la tinta. Está aquí. Golpeó su sien con un dedo, y aquí golpeó su pecho sobre el corazón. No murió por una carpeta, murió por lo que sabía, por lo que creía. Se agachó, tomó un puñado de cenizas frías y las dejó escurrir entre sus dedos. Ellos tienen el poder, tienen los recursos, tienen la autoridad. Nosotros. Una sonrisa torcida, la primera en mucho tiempo, apareció en sus labios. Tenemos la ceniza, y la ira, y el recuerdo de un Amero que murió por la verdad. Se levantó, sacudiendo el polvo de sus manos. Ya no buscaremos nombres. No expondremos su corrupción. No podemos ganar su juego en su tablero. ¿Entonces qué haremos?, preguntó Igor, sintiendo como una fría determinación comenzaba a reemplazar el vacío en su propio pecho. Cambiaremos las reglas, dijo Iván, y ahora su voz tenía el filo de una navaja. Si es una hidra, no le cortaremos la cabeza. Le prenderemos fuego a su pantano. Dejaremos de ser cazadores. Nos convertiremos en un veneno. Lento,
imparable. En la sombra de cada transacción sucia, en el susurro de cada soborno, en el silencio de cada cómplice, estaremos nosotros. No para exponerlos, para corroerlos, para envenenar su fundación hasta que todo se derrumbe por su propio peso. Miró a Igor, y por primera vez Igor no vio a un hombre cansado y perseguido. Vio una fuerza de la naturaleza, una tormenta hecha carne. Es un camino largo. No veremos su fin. Probablemente moriremos en el anonimato, sin gloria, considerados locos o traidores. ¿Y la hija? Preguntó Igor en voz baja. El jaque. Ella es ahora su rehén. Su garantía contra mi ira absoluta. La voz de Ivan no mostró emoción, solo un hecho frío. Mientras yo actúe como el detective que busca justicia, ella vivirá. Pero si me convierto en el veneno que he descrito. No terminó la frase. ¿No hacía falta? El peso de esa elección cayó sobre el sótano, más pesado que cualquier silencio, porque yo. Igor encontró la fuerza para preguntar. ¿Podrías desaparecer? Hacerlo solo. Iván lo miró y en la profundidad de sus ojos de acero, Igor vislumbró un destello de algo que podría haber sido respeto, porque me creyó. Y fallé. Ahora yo te creo a ti, Igor Petrov. La pregunta es, ¿crees en esta guerra? ¿Crees en las cenizas? Igor no respondió de inmediato. Miró sus propias manos, que ahora estaban quietas. Luego miró las cenizas en el suelo. No eran los restos de una derrota. Eran una semilla de una ira fría y paciente que podría, con el tiempo, consumirlo todo. Finalmente, asintió. Creo, dijo, y su voz ya no temblaba. Iván asintió una vez, un gesto breve y decisivo. Entonces empieza la verdadera guerra. No por la justicia, por la aniquilación. Y no pararemos. Sus palabras finales resonaron en el sótano, una promesa hecha no a un hombre, sino al propio destino. Hasta que solo queden cenizas.